¿cómo puedo manejar mis pensamientos? Y esta pregunta, yo no sé a vos, pero a mí me dio guerra porque, uno lo primero que piensa es ¿qué puedo hacer yo? Y esa es la peor pregunta que te puedes hacer. No, y la cuestión es que el mundo te orienta. Por ejemplo, o sea, todo hoy en día es como tome el control usted, tenga las riendas usted. Y más con el movimiento del feminismo, ¿verdad? También, que tenemos eso. Rollo. Entonces, es bien, bien complejo, pues, porque el Señor nos manda en su palabra a que dejemos todas nuestras cargas en Él. Buenas noches, bienvenidas a Grace Talk, donde su gracia lo abarca todo. Hoy tenemos esta cápsula especial creada para todas las chicas que nos están viendo a través de nuestro podcast en Grace Talk. Y tengo el placer de compartir micrófono con Yadi. Hola a todos, es un gusto poder compartir con ustedes en este día. Esperamos que todo lo que vamos a hablar el día de hoy con Bessie, ¿verdad?, sea de mucha bendición y que sobre todo podamos disfrutar de estos tiempos. Así es, entonces les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro podcast, a nuestras redes sociales, para que puedan ir conociendo todo lo que vamos a ir subiendo con el tiempo. Que por cierto, van a salir como por ahí abajo. Bien, Yadi, decime, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, hoy nuestro podcast es sobre salud espiritual y mental. Y déjame decirte, Bessie, que para mí este es un tema como súper importante, porque yo pienso que no podemos tener salud física sin tener estas otras dos partes también pues en control, ¿verdad? Y en bienestar. No sé, ¿vos qué pensás que es eso? ¿Qué es salud espiritual y salud mental? Bien, como vos decías, es posiblemente algo que no vemos. Tal vez solo cuando hay situaciones grandes, de repente hay alguien que está muy feliz, o de repente hay mucho enojo, de repente ahí notamos una evidencia, como quien dice, física o externa de lo que está sucediendo internamente en la persona. Entonces, me decía de salud física. Entonces, obviamente está asociado, ¿verdad?, la parte espiritual y mental. Si físicamente nosotros nos sentimos bien, también internamente significa que espiritualmente estamos muy bien y mentalmente. Entonces, posiblemente también es de conocer un poco mejor qué dice la gente sobre este tipo de salud y también explorar también lo que dice la palabra al respecto, porque tal vez en la Biblia no tenemos un pasaje que dice salud espiritual. El libro tal, capítulo tal, versículo tal. No, recordemos que en la Biblia es un recuento de principalmente cómo nos lleva hacia la salvación, hacia conocer sobre Cristo. Entonces hay tantas historias, pero de esas historias nosotros podemos darnos cuenta cómo los diferentes personajes de la Biblia vivieron diferentes situaciones y podemos tomar de ello enseñanzas para este tipo de temas, como son la parte espiritual y también la parte mental. Ahora, yo estuve pensando un poco acerca de todo este tema de cómo será que el Señor posiblemente podría definir a través de su palabra esta salud, la salud espiritual, comenzando por ahí. Y justo leía mucho en este tiempo que pasó preparando el podcast y pensaba, bueno, creo que la mejor definición de salud espiritual que yo podría tener es qué frutos estoy dando, qué está produciendo mi ser. Y de ahí parte, bueno, ahí hay salud o no hay salud espiritual. Y también leía mucho, hay varios lugares donde publican artículos, incluso otros podcasts, ¿verdad?, que hablan acerca de la salud mental y cómo sin salud espiritual no puede haber salud mental, porque están tan intrínsecamente relacionadas que una no se puede apartar de la otra. Incluso hablábamos justo antes de comenzar con la grabación, la definición de la Organización Mundial de la Salud es el bienestar físico, espiritual y social. Esa es la definición oficial de la salud, ¿verdad? ¿Qué es la salud? Entonces es como la salud espiritual es fundamental para tu salud en general y por ende no puedes separarla de tu salud mental. Pero yo pienso,
¿cómo podés entonces ver frutos? ¿Qué podría provocar esos frutos para que sepas que hay salud mental y emocional y espiritual en tu vida? Yo creo lo que vos decías en la definición de la OMS, incluso la parte social. Yo creo que cuando estamos como en la parte social, en sociedad, en la iglesia, sea en la universidad, en el trabajo, o sea, ahí nos vamos dando cuenta cómo estamos muchas veces interactuando con otras personas, incluso interactuando con nosotros mismos, porque muchas veces nos podemos poner tristes o nos podemos poner desesperados por algo que nos está pasando personalmente. Entonces, en esa parte social es cuando determinamos, ok, ¿cómo estoy? Soy una persona paciente, tengo pues ese deseo de bien para los demás, no solo para mi persona, sino para los demás. Soy una persona templada en los momentos que debo serlo. O sea, si nos vamos a Gálatas 5, creo que sería bueno como compartirlo para poder ver cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces ahí vamos a ver, aquí lo tengo en Nueva Versión Internacional. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces, primeramente tenemos que tener una relación con Cristo. Pues. Ese creo que es el paso número 1. Y yo creo que es el más difícil, déjame decirte, porque para tener una relación con Cristo, y yo creo que cualquiera de ustedes, chicas, que nos está escuchando, hay que tomar decisiones fundamentales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, dejar tu comodidad de tal vez en vez de ver una película o chatear con los amigos o publicar algo en alguna red social, tomarte el tiempo y de verdad sentarte y hablar con el Señor y leer su palabra. Y ahí es donde viene lo difícil. Porque, bueno, yo no sé, esa es una lucha personal y yo debo de decirlo y confesarlo así como... Para mí es tan difícil desconectarme de todo lo demás que tengo que hacer y tener un tiempo a solas con Dios, de verdad dedicado a solas con Dios. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado o a vos te ha pasado, que a veces estás en tu tiempo a solas con Dios y empezás a pensar, tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer lo otro. Y entonces ya te desenfocaste totalmente de lo que estabas leyendo o de repente estabas escuchando una canción y le querías poner mucha atención y porque querías, no sé, tener ese tiempo y después te desconectaste y empezaste a pensar en otra cosa que tenías que hacer y terminaste así como, no, voy a orar para terminar porque tengo que ir a hacer tal cosa. Y eso pasa bien a menudo. Hay un consejo que nos han dado desde que estamos pequeños. A mí me encanta por eso ser maestra de escuela dominical, porque creo que cuando uno es niño realmente es cuando mejor aprende y en tu vida cristiana puedes afianzar mucho mejor el conocimiento. Entonces siempre hemos dicho, haga su devocional, su oración desde temprano, a primera hora. Yo lo he tratado de practicar ahorita, me toca entrar súper temprano al trabajo. Entonces trato de levantarme por lo menos unos 10, 15 minutos y hago el devocional, tengo mi momento de oración. Entonces, en ese momento he sentido mucho mejor cuando antes tal vez lo hacía en la noche, que ya estaba cansada, ya no quería saber mucho, entonces lo hacía bien express. Ahora de repente le pido al Señor, si sé que va a ocurrir algo en el día, le digo, bueno, Señor, prepara mi mente, mi corazón, dame sabiduría para poder actuar en esta situación. Incluso prepara los corazones de las personas con las que voy a estar interactuando, porque quieras o no, somos seres sociales, y más si nos toca trabajar o estar en la escuela o en todo lugar, necesitamos estar preparados. Y evidentemente tenemos que tomarnos el tiempo para leer la palabra y también para orar. Entonces, yo diría, fíjate que ahí es algo importante que acabas de mencionar, porque para tener los frutos del Espíritu, que era lo que estábamos diciendo, no podés separar la lectura de la oración. Y esto es sumamente importante porque hay algunas personas que, y me incluyo, a veces creemos que vamos a orar y con orar está bien. O sea, ya por lo menos oré, ya oré. Y no solo es orar, porque entonces no estás escuchando al Señor y entonces no va a haber fruto porque no estás escuchando qué es lo que Dios te quiere decir. Y creo que ese es uno de los obstáculos más grandes que hay que vencer a la hora de tener tu tiempo a solas con Dios y querer crecer y querer tener frutos después, porque si crees que con una parte de la vida o de los hábitos piadosos vas a poder
tener una vida sana espiritualmente hablando, y no es cierto. No. Tiene que ir en conjunto, porque si lo separas, entonces quedas como que solo comieras una parte de la comida, solo te comieras el carbohidrato y no te comes la proteína, no te comes las verduritas, entonces estás así como solo estás a medias. Entonces, ¿qué pasa a largo plazo? O sea, en el mediano, corto plazo de repente están bien, pero a largo plazo ya ves la deficiencia y de repente con que falles en uno, ya después empezás fallando en lo demás. Entonces realmente aquí también entra mucho la constancia, la perseverancia en esos hábitos, incluso también la memorización. Por ejemplo, a mí me cuesta memorizar. Sí, yo soy bien honesta, o sea, yo no sirvo para el garrote. Aquí en Honduras le decimos garrotear, sí, al memorizar. Entonces no sirvo, pero definitivamente los versículos que yo me sé de memoria, que me han ayudado en momentos como de bastante estrés, de bastante miedo que de repente puedo estar pasando, son los que en ese momento vienen a mi mente y me dan fortaleza. Entonces, definitivamente la memorización también no puede quedar aparte en estos temas. Y mira qué importante, porque yo creo que todos tomamos esto de la memorización como una tarea y no como algo fundamental. Todo lo que conlleva aprenderte algo de pe a pa, como decimos, es como, ay no, mejor no, porque te genera esa carga, pues, como de obligación. Y vos acabas de decir algo importante, es que no es una obligación, es algo que es un recurso que tenés para ayudarte, para auxiliarte en todos los momentos. Y es parte de tu salud, o sea, de tu salud espiritual, el tener las armas para defenderte. O sea, por eso el Señor mismo, cuando pasó por la tentación, Él nos demostró cuán importante era tener la palabra del Señor almacenada ahí en su cabeza, porque era la forma de responder ante la tentación. Y parte de la enfermedad espiritual y enfermedad mental, por así decirlo, son tentaciones. En su mayoría son tentaciones. Por ahí empieza. Y bueno, obviamente después desencadena a pecado, ¿no? Pero yo pienso que si no tenemos ese hábito de la memorización, si no almacenamos realmente la palabra del Señor en la mente y en el corazón, definitivamente no vamos a poder ponerla en práctica. O sea, es como que hablé de matemáticas, pero no te sepas los números. O sea, es imposible, imposible. No puedes hablar de matemáticas si no te sabes los números. No podés pensar que el Señor va a tener control de tu salud espiritual y de tu salud mental si no conoces la palabra del Señor. Sería totalmente opuesto. Entonces, me parece que todos estos hábitos que acabamos de mencionar hacen el conjunto perfecto para saber cuándo realmente estás sano espiritualmente hablando. Cuándo tenés esa madurez, se podría decir, o estás caminando hacia la madurez, es cuando te pones esas metas y decís, bueno, tal vez hoy fue difícil, pero mañana lo voy a volver a intentar. Voy a volver a intentar orar, leer su palabra, memorizar su palabra. Y ahí estás construyendo una salud espiritual. Y como te decía, escuché tantas cosas durante este tiempo que me estuve preparando para el podcast y decían que no hay salud mental sin salud espiritual. Aún aquellos no creyentes, todas las personas necesitan tener salud espiritual, independientemente de lo que crean. Y más aún nosotros que creemos en Dios, en el verdadero Dios, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa conexión con el Señor, esos buenos hábitos, para poder aspirar a tener una buena salud mental. Y aquí es donde entra todo esto de, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan triste? Entonces la pregunta no debería ser esa, debería ser, ¿y por qué no estoy hablando con el Señor? ¿Y por qué no estoy memorizando su palabra, verdad? Es como... Sí, sin duda alguna hay un impacto en esa parte mental. Cuando estamos desconectados, podría decirse, tal vez podemos estar yendo a la iglesia o si no estamos yendo físicamente, tal vez nos estamos conectando en las transmisiones, pero si no estamos poniendo atención, si no estamos siendo parte de, obviamente al final hay una desconexión bárbara, pues entonces que llega un punto que nos puede afectar mentalmente, pues podemos empezar a tener situaciones de tristeza. Entonces también hay que saber y entender que hay otro tipo de enfermedades mentales, pues, que ya son, pues, ya de temas también más clínicos o médicos que definitivamente, o sea, más adelante sí nos gustaría tener a alguien
pues que nos pueda explicar mucho mejor al respecto, que tenga conocimiento, porque también en eso no es que vamos a decir, uy, sí, o sea, solo lea la palabra. Muchas veces también hay que seguir el tratamiento y reforzarlo, obviamente, con lo más importante, que es la palabra del Señor. Entonces, y muchas personas también piensan que solo con la ayuda de un profesional de la salud vas a poder superar algunas cosas. Y vuelvo y repito, y soy muy insistente en esto, tu salud mental y física depende de tu salud espiritual. Uh-huh. Y no solo lo decimos nosotros que somos creyentes, que sabemos que el Señor es suficiente, sino que lo dice hasta el científico más científico. La salud espiritual es fundamental. Entonces, me parece que no podemos desconectarnos, no podemos decir, voy a tener un tratamiento médico, pero voy a dejar mi salud espiritual a un lado. Después me voy a ocupar de ella. Es como, eso no es secundario, es primordial. Eso es primordial para que lo médico y lo profesional, digamos, mentalmente hablando o físicamente hablando, funcione. Ese es el primer paso, lo espiritual. Sí. Entonces, fíjate que, bueno, algunas de ustedes nos dejaron algunas preguntas por ahí en Instagram y quisiéramos tener muchas más preguntas. Nosotros sabemos que el podcast viene comenzando y queremos crear una comunidad grande de mujeres que pueda participar, ¿verdad? También de este podcast. Como decimos, más adelante queremos tener invitadas, queremos que sea algo abierto para que todas ustedes puedan también participar. Y bueno, quisimos comenzar con esa, aunque sea poca participación, pero te diré que podrán ser poquitas preguntas, pero son preguntas bastante, sí. O sea, que nos han hecho pensar mucho. Pues entonces agradecemos a las que se tomaron el tiempo de responder. Aunque sea poco, realmente con eso podemos comenzar y es de mucho, o sea, crecimiento incluso para nosotros y esperamos que sea de crecimiento para ustedes. Así es. Y bueno, teníamos por ahí, y esta me pareció como súper buena para poder comenzar, cómo identificar si tenemos una salud espiritual y mental adecuada. Yo creo que con lo que comenzábamos, o sea, ese versículo de Gálatas 5:22 puede ser nuestro primer, por así decirlo, filtro para saber, estoy teniendo este tipo de espíritu, de frutos del espíritu, realmente lo estoy demostrando en mí misma, hacia mis compañeros, hacia mis conocidos, las personas que están alrededor mío o no. Y ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué me está faltando? Pienso yo, creo que eso sería como un primer filtro para ello. Yo creo que además de eso tenés que evaluar también lo que son los hábitos piadosos, como mencionábamos, la lectura de la palabra, la oración, la memorización. Y yo tenía en mente también esto de las relaciones, las actitudes y las reacciones. Yo no sé qué pensás, pero para mí que las relaciones, actitudes y reacciones son fundamentales para poder ver cómo está la salud espiritual y mental de una persona. Y yo pienso, y me pongo a mí misma de ejemplo, yo creo que yo he tenido etapas de no salud espiritual y mental, donde cualquier cosa que me dicen, por mínima que sea, que vaya fuera de lo que yo creo o quiero que se haga o quiero que se dé, mi reacción es explosiva o es negativa totalmente. Entonces yo creo que esto de las relaciones, las actitudes y las reacciones para valorar cómo está tu salud mental y emocional, y espiritual, es fundamental. ¿Cómo estás con tu ambiente? Empezar por tu casa. Cuando llego, ¿cómo me comporto? ¿Realmente soy de bendición para mi hogar? Bueno, y eso es viéndolo vos como el reflejo. ¿Qué tal las personas que reflejan hacia vos? Porque vaya, muchas veces yo creo que hay gente que de repente se deprime o se molesta o tiene una actitud horrible, pero es porque está rodeada de personas tóxicas, de personas negativas. Entonces también tenemos que evaluar mucho nuestro ambiente, quiénes nos están aconsejando. Hay algo que a mí me gusta dentro de la iglesia, que nos motivamos mucho durante el discipulado a tener a esa persona en la que podemos confiar, en la que podemos decirle, mira, me está pasando esta situación, y recibimos consejo.
Entonces yo creo que siempre, aunque no estemos en un discipulado, poder tener a alguien de confianza que realmente sepamos que espiritualmente está firme, maduro, que nos pueda dar consejo en cualquier etapa de nuestra vida. Porque no estamos diciendo que esto solo es válido para las que estamos jóvenes o no. O sea, yo creo que incluso cuando uno va creciendo puede tener situaciones así donde dice, estoy bien o me está pasando algo, pues. Claro. Entonces creo yo que siempre es bueno también analizar con quién me estoy relacionando, si esas personas me están ayudando a crecer o definitivamente me están afectando y ya eso está empezando a afectarme incluso mentalmente. Y yo creo que eso que mencionabas de quién me rodeo, yo particularmente tuve esa experiencia de, en ciertos puntos de la vida, estar rodeada probablemente no de las mejores influencias, por así decirlo, y como te dije, eran de las épocas en que yo podría decir, espiritualmente yo no estaba sana. Aparentaba probablemente estar sana. Tal vez ibas a la iglesia, exacto, estabas en el grupo musical, cantabas y todo, pero... O sí, incluso compartía de la palabra de Dios. Y cómo llega a ser, ¿verdad? Que la salud espiritual a veces parece estar bien, pero al final yo creo que cuando ya te ves en conjunto, cuando estás también en tu intimidad y cuando ves como decía Santiago, ¿verdad? Te ves en el espejo, en la Biblia, y decir, uy, no califico, sí, no llego. Entonces es como... ahí es donde te encontrás realmente y decís, tengo que hacer algo, tengo que cambiar, tengo que ir a los pies del Señor y tengo que decir, Señor, ¿qué tengo que transformar en mi vida? Ayúdame, Señor, porque no soy capaz. Y creo que todas pasamos por estos tiempos, como decía a veces, y no solo jóvenes, o no solo adultas, o no solo, no sé, en vidas intermedias, no sé cómo se le dice ahora, edades intermedias, no, o sea, es en toda etapa de la vida, adolescentes, adultos, ancianos. Creo que todos tenemos momentos en que probablemente nuestra salud espiritual no va a estar aquí, sino que va a estar aquí. Sí, y más como mujeres. O sea, nosotras no solo pasamos como las etapas de la vida, sino que también tenemos diferentes etapas que podemos vivir en cualquiera de las etapas. O sea, podemos de repente convertirnos esposas, mamás, abuelas. O sea, pasamos diferentes cambios y realmente tenemos que estar siempre sondeando cómo estamos. Porque quieras o no, como mujeres siempre somos de impacto a otras personas. Y si no estamos bien, o sea, no podemos ayudar a esas personas. Claro. A mí me encantaría ser como, no sé, yo tengo varias personas que miro dentro de la iglesia, en la familia, que por cierto, bueno, nosotros somos primas, ¿verdad? Entonces compartimos familia, pero que yo digo, yo quisiera ser como tal. Y quisiera que algún día alguien pudiera llegar a decir, yo quisiera ser como Yadi, porque Yadi tal y tal cosa, pero me da miedo también. Me da mucha responsabilidad. Es que hay responsabilidad y creo yo que hasta cierto punto en la Biblia el mismo Señor nos dice, pues, que, o sea, tenemos que ir y hacer discípulos. Claro. Entonces, muchas veces esa es la responsabilidad que tenemos, pues, sea tal vez de repente que vamos a agarrar a una persona y vamos a estar en contacto así, o a través del ejemplo. Sí. O sea, vuelvo a lo de los niños con el ejemplo. Usted mire en su iglesia, si tiene la oportunidad de estarse congregando, los niños lo voltean a ver cuando usted es un líder cercano a ellos. Si usted está cantando, ellos lo voltean a ver. Seguro. Entonces, nosotras como mujeres también, pues, o sea, somos de ejemplo para muchas personas de manera directa e indirecta. Así es. Bien, vamos con la segunda pregunta. Dice por aquí, ¿cómo puedo manejar mis pensamientos? Y esta pregunta, yo no sé a vos, pero a mí me dio guerra porque... y bueno, uno lo primero que piensa es ¿qué puedo hacer yo? Y esa es la peor pregunta que te puedes hacer. No, y la cuestión es que el mundo te orienta. Por ejemplo, o sea, todo hoy en día es como tome el control usted, tenga las riendas usted. Y más con el movimiento del feminismo. También, que tenemos eso. Entonces, es bien complejo, pues, porque el Señor nos manda en su palabra a que dejemos todas nuestras cargas en Él. Y muchas veces también son esos pensamientos negativos que estamos teniendo, esas cosas que nos causan tristeza, amargura. O sea, hay que dejarlos, pero no solo así como de manera express, como, ay, sí, Señor, te lo doy y ya. ¿Sí? Sino que realmente orar en ello, leer en su palabra e ir generando esa dependencia en el Señor. Yo creo que muchas veces lo que nos falta a todos,
hombres o mujeres, es la dependencia en el Señor. Queremos hacer todo así con nuestras propias manos y sentimos que vamos avanzando más porque tenemos el control. Y más bien creo yo que muchas veces ahí nos terminamos atascando y es cuando comienzan todas las cosas que ya conocemos, la tristeza, el enojo, la ansiedad. Entonces creo yo que ese es como primeramente soltar. Creo yo que soltar. Uh-huh. Sí, y es importante esto de dejar todas las cargas, pero saber a dónde dejarlas también. Porque si solo las soltas, entonces parece que sonara como que vas a ser desinteresado, ¿no? Y lo que vos decías es dejar las cargas, pero porque estás confiando en alguien mayor que vos, que es el Señor. Y llenarte. Ahora, para mí, no puedes controlar tus pensamientos si no tenés algo en qué pensar. ¿De qué te estás llenando? Y tal vez suena repetitivo, pero las personas que te rodean, ¿de qué te están llenando? Las cosas que lees, ¿de qué te están llenando? O sea, si lees pura farándula y chismes, bueno, probablemente solo vas a pensar cosas negativas, porque ni la farándula ni los chismes son lo más convenientes. O si de repente lees puros artículos médicos, está bien, es interesante, pero ¿qué más te deja, no? Está bien, lee eso, pero lee otra cosa. Y yo creo que ahí es donde no podemos soltar de qué me estoy llenando. Esa pregunta, ¿sabes cómo controlar mis pensamientos? ¿Cómo puedo controlar mis pensamientos? Llenándote ¿de qué? De la palabra del Señor. Porque si te llenas de la palabra del Señor, tus pensamientos van a estar cautivos a la palabra del Señor. Van a estar en obediencia a la palabra del Señor. Porque vas a tenerlos en tu boca, vas a poder vivir de acuerdo a ellos. No solamente como dice su palabra, ¿verdad? No solo siendo oidora, sino también hacedora de su palabra. Entonces, si te llenas de su palabra, tus pensamientos van a ser de su palabra. Pero si no te llenas de su palabra, van a ser pensamientos carnales, nada más, meramente eso. Y vas a estar llena de ansiedad, porque si algo tiene el ser humano, y si algo es como característico de nosotros, es que todo nos preocupa. Todo. No hay nada que no te genere preocupación. Yo o sea, como humana no encuentro algo que diga yo, no, esto es súper nice. Todo te genera preocupación. No, o cuando ya sentís, a mí me da risa. Mira, a mí siempre, así a medida uno va creciendo, dice como, este año fue más fácil o algo así. Pero es bien difícil porque cuando decís ya todo está a control, ya estoy aprendiendo, ya manejo esto de la casa, ya manejo esto del trabajo, y de la nada vienen otras cosas y vos decís, ¿qué pasa aquí? Sí, todo se vuelve a descontrolar. Como por dónde empiezo, ¿qué hago ahora? Otra vez tenés que volver a reprender. Entonces, sí, definitivamente. Y leíamos por ahí Filipenses 4. Filipenses 4 nos hablaba un poco acerca de esto de cómo podemos controlar o cómo podemos llevar nuestra cabeza como a la tranquilidad. Y dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y realmente, qué importante es no estar afanoso, sino entregar, dice ahí, todas las peticiones al Señor, dejando todo lo que nos carga en el Señor, porque dice que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar nuestros corazones y nuestro pensamiento. Ahí está la respuesta, en el Señor, en su palabra, en dejar que Él se haga cargo. Incluso, fíjate que ahorita que hablabas un poco de la ansiedad, me recordaste, yo estuve en un curso de Dale Carnegie donde me entregaron un libro que trata de las preocupaciones, y en el primer capítulo el autor habla de que realmente la gente, o sea, pasa afanada, e incluso él dice, mire, hasta el Señor Jesús nos da la respuesta en la oración. O sea, si usted lee la oración de Él, entonces Él le dice, danos el pan nuestro de cada día. O sea, no le dice el pan de ayer ni el pan de hoy, sino, entonces hasta la misma oración. Y es cierto, yo cuando lo leí yo me puse a reflexionar, es cierto, o sea, la palabra es tan sabia, y muchas veces uno, hasta que alguien más se lo dice, es como, es cierto, tengo que leer mejor yo también. Y
o sea, el Señor es claro y nos dice que vivamos un día a la vez. Y creo yo que eso también nos está afectando bastante, hasta en nuestra salud mental, pues viene a impactar, porque nos ponemos a pensar en cosas que nos salieron mal, tal vez el día anterior, y en lo que viene, y estamos frustrándonos por cosas que ni han pasado. Y muchas veces cuando ya suceden, ni suceden como íbamos pensando nosotros. O cambió algo en el camino, y por más, o sea, nos pusimos tan histéricos o tan preocupados por algo que al final de repente pasó diferente a como nos imaginábamos. Y eso muchas veces nos termina carcomiendo a tal punto que nos afecta. Entonces yo creo que también es aprender o sea, lo que nos compartiste, aplicarlo al día a día, realmente no estarnos matando nosotros mismos pues pensando en lo que va a pasar mañana. No significa que nos vamos a volver despreocupados, que vamos a dejar que la vida pase así como no. Poco. Pero también que sepamos como dejar todo en manos del Señor. Y mira que aquí viene algo que vos mencionaste, entramos como en crisis. Y viene esa crisis mental de qué va a pasar mañana, cómo lo voy a resolver, cómo lo voy a vivir. Y una de las preguntas que hacía una de las chicas era cómo buscar a Dios a pesar de la crisis de la salud mental. O sea, ¿cómo voy a buscar a Dios en crisis? Y yo creo que no es buscarlo en crisis. Es mantener en una búsqueda constante. Exacto, es la decisión de todos los días. Y como vos decías, es vivir el día a día diciendo, hoy voy a buscar al Señor. Yo creo que cuando hay crisis es porque hay de repente algo que está en desorden, algo está desorganizado. Entonces hay que empezar por uno de los extremos, aunque sea, a tratar de organizarnos. Entonces pensaría yo, y de repente lo que trataría de aplicar en esta situación es de ir haciendo poco a poco una rutina de la lectura bíblica, de la oración. O sea, que sea algo que no falle en ese día, a pesar de todo lo que mentalmente está sucediendo, que eso se convierta ese hábito diario de estar compartiendo con el Señor. Incluso anotar las experiencias que estás viviendo, como, ok, me tomé mis 5, 10, 15 minutos de oración, leí la palabra. Entonces, de repente antes de hacer todo esto me sentía así, lo escribo. Ya después de esto me sentía de esta manera. Ir llevando como un diario, por así decirlo. A medida uno va viendo cómo va transcurriendo ese tiempo que compartís con el Señor, ver también el impacto que va en tu vida, pues puede ser una manera, pensaría yo, para que puedas ir poco a poco en ese momento de crisis organizándote. Y ya una vez que salgas de la crisis, no dejarlo ahí y ya decir, ay, bueno, ya salí, ya no vuelvo a leer la Biblia, ya no vuelvo a orar, sino que más bien que eso siempre se mantenga contigo. Claro. Yo haría algo así. No sé. Yo creo que eso del diario que mencionabas es sumamente importante. Yo creo que en el periodo de mayor crisis que yo he tenido, a mí me ayudó un montón. Y de hecho yo tengo mi libretita en la que anotaba día y noche y ponía, me siento así, así, así. Y de ahí trataba de orar, de leer, y ponía como un versículo que leí, que me funcionó, que me trabajó, que me enseñó y cosas así. Y cómo te sirve eso en el momento y para después. O sea, es sumamente interesante. Yo diría que es una de las prácticas más sanas que podemos tener. Anotar cómo el Señor nos va hablando, porque nuestras dificultades no son tan, digamos, variadas. De hecho, son bien repetitivas y tenemos que aceptarlo, que como humanos caemos casi siempre en los mismos ciclos o en los mismos problemas. Entonces, el tener como ese diario o esas anotaciones, esos detalles que el Señor ha tenido con vos a través de tu tiempo a solas con Él, te puede servir mucho, no solo en el momento, sino más adelante. Yo también tengo una libretita que se llama Pensamientos, le puse yo. Y realmente... Es que ella es muy creativa. Y entonces me da risa porque ahí realmente tengo muchos de los versículos favoritos que he ido así tomando. E incluso libros que leía. Por ejemplo, hay veces que las autoras, porque yo leí varios de Elizabeth George, que ellas te decían como, mire, aprenda este tipo de pensamiento. Entonces yo lo anotaba, porque los tengo en inglés, entonces ahorita no me acuerdo de todas las palabras, pero sí me acuerdo que
yo decía, qué bonito. Entonces cada vez que regreso y los leo, me acuerdo como, wow, qué bonito este tiempo, realmente crecí mucho en esta área. Entonces definitivamente el escribir es importante, creo yo. Y yo creo que si pensamos en el futuro, también podría ser de ayuda para alguien más. Porque, bueno, no sé, me imagino que si mi mamá tuviera un diario de cosas que había escrito y que le hubieran servido, sin duda ella podría habérmelo pasado y hubiera sido de mucha bendición para mí. Entonces, tal vez podríamos hacer de eso una práctica para el futuro también. Que al día de mañana vos puedas dar esto como una herencia a alguien o a una discípula también. Sin duda funciona y es muy, muy importante, sobre todo cuando es algo que viene de parte del Señor. Y por último, dice, ¿qué hacer si a pesar de la oración la ansiedad no se va? Yo creo que era lo que platicábamos minutos atrás, que realmente creo que es algo que no va a pasar al primer día. Es como cuando hacemos abdominales, no es que ya el primer día ya tenemos el abdomen, los cuadritos y todo. No, realmente es algo de que se tiene que ejercitar bastante la oración como tal y tiempos dedicados a orar de verdad. No solo un tiempo así de Señor, gracias. Señor, gracias, te pido, amén. Entonces, y no es que tal vez esas oraciones la gente no las hace con fe, no, pero muchas veces también hay que orar realmente pensando, consciente, con el corazón, con la mente, bien unificados, pues. También que el espíritu, o sea, nos dice la Biblia que el espíritu de manera indecible también, pues. Sí, entonces que realmente estemos bien, pues, o sea, no solo así a medias que... Entonces tal vez esta persona que nos compartió esto, ore, siga orando, pero tal vez tómese tiempos en calma donde la medida de lo posible pueda orar. Y pueda desconectarse tal vez de todas aquellas cosas que distraen la mente. Y yo le diría algo importante para mí, creo que es con qué tanta confianza y fe puesta en el Señor realmente está haciendo su oración. Porque si hay ansiedad es porque tenemos temores, tenemos dudas. ¿Y en qué estamos dudando? Si estamos dudando de lo que el Señor está haciendo, el Señor obra maravillosamente, su voluntad es perfecta, agradable, es buena. Entonces, ¿en qué está confiando al momento de hacer su oración? Como decía a veces, apártese, tómese un tiempo de profundidad y hable con el Señor, pero hable con fe. Dice el Señor que todo lo que pidamos, si es con fe, Él lo hará. Y no es porque nos va a cumplir los caprichos, sino porque nosotros conocemos su voluntad y vamos a orar de acuerdo a su voluntad, con fe. Y por otro lado, es como no podemos pensar en orar solo porque es algo como un recurso de emergencia. Y eso es importante. Como dice Bessie, fórmese su hábito de oración. No tome la oración como una salida, como un teléfono de 911. Voy a llamar porque ahorita tengo un problema. Que sea un hábito va a provocar que usted sepa esperar en el Señor. Va a provocar que usted sepa escuchar al Señor también por medio de la oración. No porque el Señor va a hablar y va a decir a su oído, ve si hace tal cosa. No, sino porque a la par de su oración va a ir la lectura de la palabra. Y hay una práctica que a mí me gustó mucho, que la aprendimos en la reunión de jóvenes de nuestra iglesia, que es la oración de los salmos. Y yo le aconsejaría esto a esta persona: si usted siente que a pesar de la oración, que usted está haciendo una oración con fe, no hay paz y no hay tranquilidad en su corazón, comience a orar la Biblia, comience a orar los salmos, comience a hablarle a Dios con su palabra, no con sus palabras, sino con su palabra, con la palabra de Él. Que la palabra de Él sea quien la guíe para poder orar y para poder poner todas sus angustias, todas sus necesidades. Los salmos están llenos de tantas cosas hermosas, no solo porque eran cantos escritos, sino porque eran cantos que reflejaban las situaciones que estaban viviendo sus autores y que son autores que fueron inspirados por el Señor, pero que a la vez son tan humanos como usted. Sí, o sea, tenían ellos, si vemos salmos, hay salmos que son cosas lindas y felices y parece cuento de hadas, pero hay otros salmos que preocupan. Que son dolorosos. Que son dolorosos y uno dice, wow, ¿qué estaba pasando esta persona? Entonces, definitivamente el consejo que está brindando de orar los salmos me parece excelente. Y también yo le sugeriría
trate de vivir un día a la vez. La misma palabra nos dice, cada día su afán. Trate de vivir el afán de cada día. No enfocarse en lo que está viviendo ahorita más lo que viene mañana o algo así. Entonces, para ir ya terminando, Yadi, entonces podemos recapitular y decir qué hábitos podemos tener para mejorar nuestra salud espiritual y mental. Yo diría que el número 1, tu relación con el Señor. Ese es el hábito número 1 que puedes tener para poder decir que estás sano espiritual y mentalmente. Porque sin tu relación con el Señor no hay para dónde ir. Y cuando hablamos de relación, incluye 3 cosas fundamentales que las mencionaste: la lectura de la palabra, la oración y la memorización. Para mí, esa es el fundamento de una relación con el Señor, son esas 3 cosas. Si de ahí arrancas, tu relación va a ir bien y tus frutos van a ser muy buenos. También recordemos con quiénes nos estamos relacionando, analicemos nuestro entorno. Hoy en día tenemos que analizar todo lo que también estamos trayendo, porque de repente podemos estar leyendo la Biblia, pero si nos estamos llevando con gente que solo cosas negativas platica o que no trae bendición a nuestra vida, tal vez es tiempo de considerar cortar ese tipo de relaciones. Lo otro también, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo en la televisión? O sea, ¿qué estamos escuchando en la radio? Todo impacta en nuestras vidas y a largo o a corto plazo lo podemos estar reflejando. Entonces, ¿realmente qué estamos haciendo? O sea, además de la inversión de tiempo en los hábitos piadosos, ¿en qué otras cosas estamos invirtiendo tiempo que a la larga van a ir sembrándose en nuestras vidas? Yo pensaba también, Yadi, que para mejorar nuestra salud espiritual y mental, definitivamente es necesario que compartamos con otras personas. O sea, no solo de la relación, sino que también, porque de repente podemos decir, no necesito ir a la iglesia o algo así, ¿verdad? Pero sí es necesario que también vayamos a la iglesia y podamos escuchar la palabra del Señor y compartir, porque eso nos ayuda a crecer con otros. Y otra cosa, antes de que se me olvide, cuando yo estaba joven, me acuerdo, bien joven, un consejo que nos dieron. Está joven. Sí. Está joven. La juventud está preparadísima. Un consejo que nos dieron fue que leyera un proverbio diario. Los proverbios, o sea, muchas veces nosotros miramos en restaurantes o en cafés un proverbio chino o algo así. ¿Para qué irnos tan lejos? Busquemos en nuestra Biblia, ahí en nuestra casa. O sea, los proverbios, si leemos uno diario, un capítulo diario de proverbios, son 31. O sea, nos alcanza para el mes y los podemos estar reciclando. No es que, lo leí ahorita ya en mayo, ya no lo vuelvo a leer en junio. Léalo. Créanme que ahí son los mejores consejos que pueden haber para el día a día. Y muchas veces los tomamos por sentado. Y de repente tuvimos una situación difícil y ya cuando abrimos la Biblia y lo miramos ahí decimos, chicas, si lo hubiera leído antes. ¿Sí? Y yo pienso que eso que estabas hablando, llénese de la palabra del Señor todos los días, en todo momento, y compártala. Algo que nos ayuda a tener salud es poder dar frutos, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Entre más frutos del Espíritu haya en nosotros, más sanos vamos a estar. Entonces, ¿sabe que los frutos del Espíritu van a ser para los demás? Y cuando los demás vean esos frutos, usted también va a recibir. Y eso le va a ayudar a tener una salud, pero sumamente buena en lo espiritual y en lo mental. Así que no se encierre, no se aísle, no piense que usted sola lo puede resolver. No, eso es mentira. Las mujeres tendemos a hacer eso, yo sé que sí. Pero no es la mejor respuesta. Estar solas no es la mejor respuesta. La mejor respuesta es ir al Señor y rodearnos de mujeres sabias y maduras espiritualmente hablando en el Señor, para que podamos compartir esas cosas que necesitamos para levantar no solo el ánimo, sino para levantar nuestros espíritus y que el Señor pueda seguirnos guiando. Y bien, yo creo que cubrimos una buena parte, pero todavía falta mucho de este tema. Lo que es salud mental es un tema gigantesco, ¿verdad? Y espiritual igualmente, pero vamos a irlo desglosando poco a poco y les invitamos a que estén siempre en sintonía, ¿verdad? El podcast, que estén pendientes ahí de lo que viene. Más adelante vamos a tener algunos invitados por ahí, vamos a estar tocando otros temas. Exactamente, siempre relacionados con la parte de salud mental. Consideramos que es un tema que no podemos dejar de fuera. Entonces, más adelante vamos a tener a nuestra amiga
y hermana en Cristo Jamie Vázquez, que nos va a estar compartiendo un poco más sobre la depresión. Entonces le invitamos a que si tiene preguntas las pueda compartir aquí en la casilla de las preguntas debajo, o comentarios, ya las puede ir haciendo, o también en las redes sociales. Sí, si nos quieren dejar algún mensaje privado también está bien, lo podemos estar leyendo. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, y que puedan estar en contacto con nosotros, que puedan ser parte realmente de Grace Talk, porque recuerden que esto es para todos, definitivamente es para todos, y queremos que todos podamos tener pláticas con gracia, llenas de gracia, de la gracia del Señor. Así es. ¿Por qué? Su gracia Lo abarca todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.